Hola mi gente guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lola Temprado y este es mi canal Más de 40. En el vídeo de hoy os traigo un jabón que llevabais mucho tiempo queriendo que hiciera y que ya ha llegado el momento. Es con glicerina, para aquellos que tenéis miedo de hacer el de sosa cáustica. Es como una gelatina, blandito, cremosito, lleno de propiedades y maravilloso. ¿Quieres saber cómo? Pues venga, vamos al lío. Bueno, lo primero que hago es quitarle al aloe vera, que es ingrediente fundamental en este jabón, los laterales, que son las zonas espinosas, y por supuesto ya lo he tenido 24 horas echadito en agua para que se le vaya la aloína y el acíbar. Lo parto con un cúter, con un cuchillo pegadito a la piel, y una vez que ya he retirado la parte de la corteza, ayudándome con una cuchara o con el mismo cuchillo que le he quitado la parte superior, voy a sacar todo el cristal del interior del aloe. Bueno, y ahora os cuento los ingredientes. 325 gramos de jabón de glicerina puro, este es base de coco. De aloe vera ya habéis visto que es una penca media grande, sin punta y sin el extremo. 2 cucharadas de aceite de germen de trigo, 6 gotas de aceite esencial de salvia y una cucharadita pequeña de salvia en polvo. Ahora voy a poner los trozos de jabón de glicerina en un cacharrito. La voy a partir en trocitos pequeños y lo voy a llevar al microondas. Si no tenéis microondas, lo podéis poner también en un cazo o una olla al fuego, siempre a fuego muy lento para que no se haga espeso y no se manche el jabón, o ponerlo al baño María y lo voy a dejar que se derrita. Bueno, una vez que ya está derretido el jabón, le voy a añadir el aloe vera, 2 cucharadas soperas de aceite de germen de trigo. Lo blanco que le veis a la cuchara es el jabón que se ha enfriado y se ha cuajado. Le añado ahora la cucharada pequeña de salvia. Yo la seco y la muelo en el molinillo de café, pero podéis comprarla de cultivo ecológico ya triturada. Y ahora ya empiezo a triturar con la batidora, asegurándome que todo queda bien mezclado. Sobre todo el aloe vera tiene que quedar totalmente triturado. A mí me gusta ponerle o bien vitamina E o un poquito de conservante natural. Yo suelo utilizar el Charomil, le he puesto un chorrito, serán entre 20 y 30 gotitas, y la verdad es que le viene súper bien. Para darle un poquito más de color intenso le voy a poner colorante alimenticio, un poquito de verde, y le voy a añadir unas 7-8 gotas de aceite esencial de salvia. Si no tenéis aceite esencial de salvia, podéis sustituirlo por aceite esencial de árbol del té, que es muy común y muy beneficioso para todo este tipo de jabones. Y ahora voy a potenciar mucho más el efecto de este jabón añadiéndole una cucharada colmada de aceite concentrado de aloe vera. Os dejaré la receta abajo en la caja de información y en pantalla finales. Este aceite es una auténtica maravilla, tiene una concentración espectacular y lo utilicéis para lo que lo utilicéis, va a dar un resultado increíble. Y vuelvo a batir para mezclar todos los ingredientes. Mirad, este jabón está indicado para pieles sensibles, pieles con dermatitis, ya que los componentes que lleva son muy cuidadosos y muy reparadores con la piel. La salvia está súper indicada junto con la manzanilla y la lavanda para todo tipo de patologías de la piel, para cuando se tiene la piel delicada, se tienen picores, todo tipo de eczema. Yo prefiero el Castilla con estos ingredientes, pero como sé que a mucha gente no os gusta usar la sosa cáustica, pues os doy esta posibilidad para que podáis hacerlo
con el jabón de glicerina. Voy a ponerle unas 7 u 8 gotas de aceite esencial de salvia. Y ahora ya remuevo para que se mezcle perfectamente todos los ingredientes. Y bueno, este jabón es una auténtica maravilla, una pasada, porque el aloe vera tiene increíbles propiedades para la piel, al igual que la salvia. El jabón de glicerina, la base es muy suavecita también y respetuosa con la piel. Y el aceite concentrado de aloe vera que le he añadido, eso ya es una auténtica pasada. También lleva el aceite de germen de trigo, que es buenísimo, y todos los componentes juntos hacen un jabón espectacular. Lo voy a poner aquí en el molde. Tener un poquito de paciencia porque puede tardar hasta 2 días en cuajar, ya que al llevar el aloe natural, que en definitiva es base de agua, pues se suele cuajar un poquito más lentamente. Pero como mucho en 2 días lo tenéis especial ya para utilizar. Podéis utilizar los colores que queráis. Yo el que voy a desmoldar a continuación es uno que no le he puesto el pigmento verde, el colorante alimenticio, y que queda un poquito más marrón. Mirad, aquí está. Cuando lo toquéis y ya veáis que está compacto, es el momento de desmoldarlo. Con estos moldes de silicona sale fenomenal. Parece una gominola. Es espectacular. Lo podéis utilizar ya de inmediato. Os puede pasar una cosa. Cuando lo uséis, como la parte de la aloe vera es la parte más densa, que está mezclada con los polvitos de salvia que le he puesto, igual al frotarlo contra las manos se os separan las 2 capas. Yo cuando me pasa eso lo que hago es meterlo en una manopla o en una bolsita de estas que son como transparentes de tela, que son especiales para regalar. Lo meto ahí, lo cierro bien cerradito y lo utilizo dentro de la propia bolsita de tela. Así estoy utilizando tanto las propiedades de la salvia como la parte de glicerina con los aceites vegetales y aceites esenciales, y de esa manera pues estoy aprovechándome de todas las cualidades de este jabón tan estupendo y tan maravilloso. Lo podéis utilizar todas las personas que tengáis pues piel normal o piel con alguna patología, pues con psoriasis, con algún tipo de semitas, de picores, de cualquier tipo de cosas. En niños pequeños no, ya que tiene los aceites esenciales, y aunque es muy poquita cantidad, preferiblemente no. Si lo vais a utilizar para los nenes, no le pongáis el aceite esencial de salvia. Yo lo que hago para mi uso personal es dividirlo en 2 y hago estos cubitos, los pongo en esas bolsitas individuales o no, y los voy gastando pues hasta que se me acaba y después me engancho otro. Un consejito que os doy es que los metáis en estas bolsitas que llevan el cierre adhesivo, porque así los vais a mantener siempre jugosos, con la humedad necesaria. No se os van a resecar ni se van a salir los aceites del propio jabón. Así, de esa manera, los vais a tener siempre en óptimas condiciones. ¿Cómo lo podéis usar? ¿Dónde lo podéis usar? En todo el cuerpo, desde el cabello hasta la punta de los pies. En cualquier zona, incluso en las zonas íntimas, es muy respetuoso y estoy segurísima de que os va a súper encantar. Y una cosita que os quería decir, los vídeos los estoy subtitulando a otros idiomas para que la gente lo pueda ver desde otros países y comprendan bien lo que digo, tanto en ingredientes como lo que explico. Si os molesta esas letritas que salen en la parte de abajo de vuestra pantalla, tenéis la opción en configuración de quitarlo o desplazarlo a la parte superior de la pantalla para que no estorben a la hora de ver el vídeo. Y ahora sí, decidme si el vídeo os ha gustado, desde qué lugar del mundo me veis
y os pido que lo compartáis. Os mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.